Queridos hermanos y amigos, ¿saben ustedes que el ambiente del cielo es descanso, reposo? ¿Qué significa esto? Ausente de pecado. Y por lo tanto es un ambiente de paz. También este ambiente está impregnado de amor. Y no sé si sabían ustedes de música. Y saben ustedes que la música tiene ritmo. Y todas estas cosas provienen de Dios. Cuando Dios creó este mundo, no creó las cosas todas de una vez, sino que la hizo ¿qué? Con un ritmo. Y la creación se mueve a un ritmo. Por ejemplo, las estrellas del cielo brillan a un ritmo. Las estaciones se dan a un ritmo. El sol y la luna se mueven a un ritmo. Las plantas y las flores y las rosas crecen a un ritmo. Tú, por ejemplo, comes, respiras a un ritmo y caminas a un ritmo. Y nuestros corazones laten a un ritmo. Así que nuestra vida no está exenta de esto tampoco. La vida familiar transcurre en un ritmo también. Para comenzar con el estudio a esta hora, vamos a inclinar el rostro para orar. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por permitirnos reunirnos para estudiar tu palabra. Te pido que nos acompañes con tu Santo Espíritu y que esta verdad presente en tu palabra, Señor, acerca de la familia y cómo poder afrontar este ritmo y estas etapas de la familia, que podamos hacerlo, Señor, dirigido por ti para que podamos afrontarla de la mejor manera posible, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. En esta hora vamos a hablar acerca de las etapas de la familia. Y la voluntad de Dios para la familia humana era que la familia creciera, se multiplicara, administrara la tierra y también pudieran desarrollarse física, intelectual, espiritualmente, relacionándose con Dios como Creador y Padre Celestial. Vamos a buscar Génesis 2:15. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara, para que fuera ¿qué? Un buen administrador, un buen mayordomo de la creación. Y después que Adán le coloca los nombres a los animales y Dios crea a Eva y se la lleva a Adán, mira lo que dijo Adán en el versículo 23. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. ¿Saben ustedes aquí, hermanos, que Adán estaba haciendo un juego de palabras? En hebreo, la palabra para hombre es ish y mujer, isha. Por lo tanto, él está mostrando una unidad importante entre el hombre y la mujer, o sea, entre el esposo y la esposa. Iba a ser una unidad como familia. Pero lamentablemente, el pecado afectó el ritmo de la familia, de la vida familiar, e introdujo malas experiencias en este ritmo de la vida familiar. Y lo podemos ver en Génesis 3, vamos a buscar Génesis 3. Después que Adán vio a Eva como lo más hermoso de la creación, o luego cuando cae en pecado, que Dios le pregunta a Adán, mira lo que dijo Adán acerca de Eva. Génesis 3, 12. El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Después que Adán ve a Eva lo más hermoso y estaba contento por su compañera, luego que dijo: la compañera que me diste me dio y comí, echándole la culpa a los dos, a Eva y a Dios, porque había creado a Eva después de que le declaró su amor y era lo más hermoso. Ahora vemos lo que hace el pecado. El pecado afecta hasta la familia, nos afecta a nosotros individualmente, pero también afecta a nuestro entorno. Ahora te pregunto, cuando Adán, porque Adán comió, él mismo lo dice, ¿verdad? Yo comí. Ahora te pregunto, ¿Adán comió siendo engañado o voluntariamente? ¿Qué creen ustedes? Vamos a buscar 1 Timoteo
Primera carta a Timoteo 2:14. Mira lo que dice. 1 Timoteo 2:14. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Si Adán no fue engañado, ¿por qué comió? Porque comió voluntariamente, fue su decisión. Y yo quiero mostrarles una cita acerca del espíritu de profecía, del espíritu de profecía acerca de esto. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 40. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de la separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma, y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra compañera. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Mira lo que hizo. Tomó el fruto y lo comió apresuradamente. Te pregunto, ¿Adán comió voluntariamente o no? ¿Y luego qué dijo de Eva? No, me dio y comí. Y eso es lo que sucede. Y Salomón estaba consciente cómo es el ritmo de la vida. Lamentablemente el pecado introdujo malas experiencias en la vida, en el entorno, en la vida familiar. Y mira lo que dice Salomón en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a buscar el libro del sabio Salomón, Eclesiastés 3, del 1 al 8. Mira lo que dice. Todo tiene su tiempo. ¿Qué tiene su tiempo? Todo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. O sea, hay situaciones y hay deseos del hombre. Y que cada deseo, sea bueno o sea malo, tiene su tiempo en nuestra vida y su hora. Tiempo para nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar. En otras versiones dice tiempo de herir. De matar dice tiempo de herir. Tiempo de destruir, aunque cuando usted odia a una persona, usted está matando también, lo dijo Cristo. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. En otras versiones dice brincar de alegría. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntarlas, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder. Y tiempo de guardar, tiempo de tirar. Tiempo de rasgar o romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Y tiempo de guerra y tiempo de paz. Si usted puede ver aquí, hermano, hay experiencias buenas, pero no pueden faltar las experiencias malas. Y una de las cosas en la que la vida familiar transcurre es mediante un ritmo. Hay un ritmo en la cual transcurre la vida familiar. Y la vida familiar, todos nosotros que pertenecemos a una familia, o la vida del ser humano transcurre en un entorno familiar. Nacemos en una familia, ¿sí o no? Pero cada ritmo es diferente del otro. Así como nuestras familias son diferentes. Mi familia es diferente a la suya, por lo tanto mis experiencias son diferentes a su experiencia. Pero tenemos algo en común, que aunque tenemos buenas experiencias, hermanos, las malas experiencias nos faltan. ¿No es verdad que dentro del entorno familiar, del hogar, no hay machismo? ¿No hay abuso sexual y abuso físico? ¿No hay suicidio? ¿No hay golpes? ¿No hay insultos? ¿No hay gritos dentro de la familia? Claro. ¿Y qué es lo que ocasionó esto? ¿O esto fue ocasionado por qué? Por el pecado. Porque el pecado no es nada simple. El pecado es terrible. Y lo que nosotros estamos viviendo en este mundo ahora, esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el mundo fuera habitado por personas felices. Pero esto es consecuencia del pecado. Pero pronto el mundo será restaurado por el poder de Dios. Así que hay un ritmo. Hay un ritmo. Y la otra cosa que nosotros como miembros de familia también experimentamos son las cosas inesperadas. Las cosas inesperadas es como, por ejemplo, lo que le sucedió a Job. Una cosa inesperada, bueno, un accidente, la muerte de un familiar querido, pérdida de un trabajo, pérdida de la casa por un accidente. Son cosas inesperadas y nadie está exento de eso.
Otra cosa inesperada, bueno, la noticia o la infidelidad de mi esposo o de mi esposa. Terrible. Otra cosa que está involucrada en nuestra vida familiar son la transición. ¿Qué es la transición? Bueno, por ejemplo, después de vivir en abundancia, sucedió algo y ahora tengo que vivir ¿qué? En la escasez. Tengo que aprender a vivir en la escasez. Ya sea como hijo o como esposo o como esposa, decíamos que nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos cambien de carácter y puedan pasar por esa transición. O cuando una persona se convierte a Cristo Jesús y su entorno familiar, entonces le hace la guerra, no le gusta que vaya a la iglesia, que lea la Biblia, y hay un conflicto, hay una transición. Y la persona tiene que afrontarla. Y esa transición la afrontó Pablo. Pablo, después de haber sido Saulo, perseguidor de la iglesia, se convirtió en un perseguido, un azotado, un apedreado. Y Pablo experimentó eso. La otra situación que nosotros podemos tener presente en nuestra vida es la interacción entre los miembros de la familia. No quiere decir porque seamos miembros o seamos familiares, existe una buena relación. No siempre existe una buena relación. Y usted puede ver cómo los hermanos a veces pelean, ¿verdad? Siendo hermanos. Pero en esa interacción, hay dos cosas importantes. Y es tu vida, tú haces una influencia a tu familiar o ellos hacen una influencia a tu vida por la interacción. Pero ya sea la dirección de la interacción, ya sea que ellos puedan hacer influencia sobre usted o usted sobre ellos, hay una cosa que es una realidad. Y es que toda influencia, ya sea o impacto, puede ser para bien o para mal. Y usted puede pensar en su mente en este momento, ¿cómo ha sido su testimonio en su entorno familiar desde que conoce a Cristo? ¿Ha sido buen testimonio? Por ejemplo, yo puedo dar mi testimonio personal. Lamentablemente, hermano, a pesar de conocer el Evangelio desde pequeño, yo estoy consciente, y le he pedido a Dios perdón por eso, de no haber dado un testimonio correcto ante mi familia. A mí me gustaba el rock y yo tocaba batería en mi casa. Y luego me veían con la Biblia yendo para la iglesia. ¿Me explico? Y tal vez usted puede también decir, oye, sí, yo reflexionando tal vez he hecho tal cosa que no glorifica a Dios. Pero yo quiero decirte algo, hermano. Y esta es la esperanza y es lo más importante de esta lección. Es cómo podemos afrontar el ritmo de la vida, como lo mencionó Salomón. Las cosas inesperadas, como la que le sucedió a Job. Las transiciones que experimentó Pablo. Y la interacción entre la familia, como lo hizo Cristo Jesús, que siendo Cristo Jesús el Salvador, sus hermanos no creían en Él. Y Cristo experimentó eso. ¿Cuál es la mejor forma? Ahora quiero que antes de dar la respuesta, yo quiero orar por esto, porque esto es algo solemne y yo quisiera que este fuera el mensaje que usted se llevara en su mente. Así mismo como estamos, vamos a orar. Oremos. Amante y eterno Padre Celestial, para ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Señor, las situaciones que nosotros experimentamos en nuestra vida personal y familiar a veces son buenas, pero también nunca faltan las malas. Son consecuencias del pecado. Pero te damos gracias, Señor, porque por medio de Cristo Jesús nosotros podemos afrontar estas situaciones de la mejor manera, con paz en el corazón, para tu honra y tu gloria. Lo que vamos a entender, a estudiar en este momento de la Biblia, te pido, Señor, de que podamos entenderlo, meditarlo, aplicarlo a nuestra vida y ver la gran esperanza en Cristo Jesús. Acompáñanos, te lo imploramos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Para eso vino Cristo, para arreglar el problema del pecado, y la mejor forma, hermano, es venciendo el pecado cada día. Porque si yo no venzo el pecado en mi vida, el que va a afrontar las situaciones voy a ser con mi yo. Y nuestro yo es imperfecto, impregnado de pecado. Y cuando yo trato de arreglar una situación familiar con mi yo, voy a buscar mis intereses personales, a veces voy hasta gritar, insultar, hasta golpear en mi entorno familiar. ¿Me explico? Y justificarme. A veces uno está equivocado, pero no quiere aceptar la equivocación. Porque el yo, colocando el yo de primero. Y para eso vino Cristo Jesús. Yo quiero mostrarles acerca, que es bíblico, cómo era Cristo Jesús, antes y después. En el cielo, ¿cómo era? Mira lo que dice Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Era divino. Cristo, ¿verdad? Divino.
Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Imagínense, Cristo Jesús creó todas las cosas, o sea que es un ser divino, poderoso. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Fue hecho qué? Carne. Tenga presente eso. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo dice el versículo 14. Vamos a Filipenses. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de ¿qué? De Dios, no escatimó ser igual a Dios, ya era igual a Dios, un ser divino, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Y qué más? Hecho semejante ¿a quién? A los hombres. ¿En qué condición estaban los hombres? Y estando en la condición de hombre, allí llegó Cristo Jesús. Siendo divino, llegó a la condición de hombre, hecho carne. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a Hebreos. Hebreos 1, 2, 3 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Está hablando de lo mismo, un ser divino. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, o sea que la misma sustancia del Padre, así era el Hijo Cristo Jesús en el cielo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 2, 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó ¿de qué? De lo mismo, carne y ¿qué más? Y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Siendo Dios, se hizo carne. Siendo Dios, se hizo como uno de nosotros en nuestra condición. Siendo Dios, participó de carne y sangre. La pregunta es: ¿qué clase de carne? ¿Una carne diferente a la de nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Una carne diferente a la mía? Si Él vino a rescatar al hombre y se humilló hasta lo más profundo donde el hombre estaba, ¿cuál carne es? ¿Es la misma carne que tiene Daniel I? Es la misma carne que tiene Daniel I. Hasta ahí llegó nuestro Salvador. Mira lo que dice. Romanos 8:3. Voy a leer la King James en inglés. Dice: porque lo que la ley no podía hacer en cuanto era débil a través de la carne, Dios envió a su propio Hijo a semejanza de carne ¿qué? Pero nosotros leemos un poco porque en español dice carne de pecado. Y a veces pensamos que carne de pecado es un cuerpo que se cansa. No, ¿carne qué? Pecaminosa. Hasta allí llegó Cristo Jesús. Es lo que estamos haciendo. Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. No dice nacido, dice hecho. En Juan también dice, se hizo carne. ¿Qué significa hecho de mujer y hecho bajo la ley? Hecho de mujer. ¿Quién pecó primero, Adán o Eva? La mujer, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegó Cristo? A ser hecho por parte de la mujer en la cual cayó en pecado. ¿Qué significa bajo la ley? En la misma situación del hombre. Pero yo quiero que usted tenga presente algo, hermano. No estamos haciendo a Jesús pecador. No estamos haciendo a Jesús pecador. La Biblia no hace a Jesús a pecador en ningún momento. ¿Qué es lo que está diciendo? La Biblia bien es claro cuando dice fue hecho. Y yo quiero que usted tenga presente esto siempre en su mente. Cristo Jesús, como dice la Biblia muy claramente, fue hecho. Jesús no era todo lo que se ha mencionado por defecto innato, sino que fue hecho voluntariamente. Tenga presente eso, fue hecho voluntariamente, aceptó estar en la condición del hombre. Ahora usted me dice, bueno, pero entonces Cristo fue pecado. En Corintios dice, Él se hizo pecado, el Padre lo hizo pecado en la condición del hombre. Pero hay algo, otra cosa importante, que Él fue hecho voluntariamente para rescatar a los que antes ya son como nosotros, seres pecaminosos. ¿Me explico? Cristo fue hecho lo que ya era aquellos a los que vino a buscar y a rescatar y a salvar. Voluntariamente. Voluntariamente. Mira lo que dice Review and Herald, 15 de diciembre de 1896. Vestido con la ropa de la humanidad, el Hijo de Dios bajó al nivel de aquellos a quienes quería salvar. En Él no había engaño o pecado. Eso es claro, la Biblia también lo dice. Él fue siempre puro e incontaminado.
Y cuando tomó sobre sí nuestra naturaleza, ¿qué? ¿Cuál? Nuestra naturaleza pecaminosa. Cubriendo su divinidad con la humanidad, para poder asociarse con la humanidad caída, Él procuró reconquistar para el hombre aquello que por la desobediencia Adán había perdido por sí mismo y por el mundo. En su propio carácter, Él mostró al mundo el carácter de Dios. ¿Con qué carne se vistió? Pero que se haya vestido con naturaleza pecaminosa significa que es pecado. No es pecado. Pecado es cuando usted accede al deseo y a la tentación. Pero la Biblia es bien clara cuando dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que de alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo, como el hombre es tentado, y sin embargo, Él es llamado el Santo Ser. ¿Cómo Cristo Jesús pudo tener naturaleza pecaminosa y nunca ceder al pecado? Estando en la condición del hombre que vino a rescatar, nunca cedió al pecado, porque su naturaleza espiritual estaba por encima de la naturaleza carnal, y por eso todo mal pensamiento, toda mala acción la rechazaba de una vez. Por lo tanto, pensamiento malo, mala acción, no hacía raíz en su mente, y repudiaba todo lo que pudiera deshonrar al Padre de Dios, al Padre Celestial. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo en nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué venció Jesús? ¿Qué venció Jesús? Porque Jesús ofrece su justicia, y para que Él pueda rescatarnos, identificarse con el hombre, llegó a la condición del hombre, pero sin pecado. Y eso es lo maravilloso, hermano, la esperanza de nosotros. Que Cristo, estando en la condición del hombre, ¿qué venció? Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado ¿en dónde? En la carne. El 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y esto es lo que significa victoria sobre el pecado. Cristo vino, estando en la condición del hombre, venció el pecado para Él pudiera darnos su victoria, para que nosotros podamos ser librados del pecado y ya no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando yo estoy consciente de esto, yo voy a vivir conforme al Espíritu, yo voy a afrontar las situaciones de mi vida familiar de una manera que glorifique a Dios. Si esto no ocurre en mi vida, hermano, yo voy a seguir en mi entorno familiar satisfaciendo mi yo y deshonrando a Dios. Y la única forma que usted puede ser libre de pecado, por medio de Cristo Jesús. Y yo quiero mostrarle, mira lo que dice 2 de Pedro 1, 3, 4. Y esta es la esperanza, porque yo quería no solo enfatizar lo que llegó a ser Cristo Jesús, sino esto, porque esta es la esperanza. ¿Para qué vino Cristo y se colocó en la condición del hombre? Mira lo que dice. ¿Sabe usted, hermano, que usted dispone de lo mismo que dispuso Cristo Jesús para vencer el pecado? Cristo venció como debe vencer el hombre y como vencemos nosotros. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde están esas promesas? En la palabra de Dios. Para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, como Cristo Jesús, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquel Cristo Jesús que tenía naturaleza divina, se hizo carne, para que nosotros que tenemos naturaleza carnal podamos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Usted cree en esta esperanza? ¿Hay victoria sobre el pecado? ¿Hay esperanza para nosotros? Cristo dispuso de lo mismo que nosotros. Oración, dependencia de la palabra de Dios y entregarse cada día a la voluntad del Padre Celestial. Yo no sé si ustedes conocen esta imagen. ¿Ustedes saben esta imagen? ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando Elena de White vio este retrato de Jesús, ella dijo: este es el retrato que se parece más a mi Salvador? Nuestro Salvador es poderoso. Venció el pecado en la carne para que usted pueda vencer el pecado en la carne también. Y que sus situaciones familiares usted las pueda llevar en paz y venciendo cada día para honra y gloria de Dios. Quiero preguntarle en esta hora: ¿alguien siente en su corazón que no ha actuado correctamente en su entorno familiar y desea decirle a Cristo: Señor,
Ayúdame a vencer como tú has vencido y hazme una criatura, un verdadero hijo, un hijo tuyo que pueda participar de la naturaleza divina. Y dame la victoria cada día, la victoria que Cristo ha ganado para nosotros. ¿Hay alguien levantando la mano que quiere decirle a Cristo Jesús que le pueda dar la victoria para que pueda afrontar su vida y la vida familiar de una manera que glorifique a Dios? Amén. De esta forma vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Amante y eterno Padre Celestial, para ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las situaciones malas que podemos experimentar en esta tierra, en nuestra vida cada día, Cristo Jesús nos da la esperanza de que por medio de Él podemos recibir la victoria sobre el pecado para afrontar esta vida de la manera correcta. Danos, Señor, hambre y sed de Cristo Jesús, de tu Santo Espíritu, de la palabra, de la oración, para que cada día podamos ser verdaderos hijos tuyos y que podamos, Señor, glorificar tu nombre en frente de quien estemos y a solas también. Y así prepararnos para tu pronta venida. Gracias por escucharnos. Bendice tanto a los hermanos como a los amigos que vinieron hoy. Y te lo imploramos, Señor, te lo agradecemos, no por mérito propio, sino en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.